Conversamos a continuación con el exministro del sector, además de investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca, que ya está con nosotros. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Mabel, un gusto saludarlos luego de algún tiempo que no hemos conversado. Así es, después ya de bajar al llano, como se dice. ¿Cuál es su primera observación, su primera mirada respecto a este plan publicado respecto a la emergencia del sistema educativo peruano? Primero hay que estar satisfechos porque cualquier documento que suponga una planificación y ordenamiento del sector es bueno, sea digamos la figura que vaya a tomar. Probablemente algunos no recuerdan, este es el segundo declaratorio de emergencia en educación de este siglo. El anterior fue en el año 2003, fue anunciado por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Beatriz Merino, y se planteó, como en este caso, a partir de una situación considerada grave por el Ejecutivo con la educación, y por lo tanto se implementa un plan, aun cuando, como debo decírselos, Jaime, Mabel, la declaratoria de emergencias sectoriales no suponen ni flexibilización de procesos, ni cambios sustantivos en las reglas de juego, ni modificaciones o incrementos particulares de los presupuestos, ¿no? Sin embargo, su valor radica en que es un mensaje muy potente, llamado de atención, y por lo tanto es declarativo, pero no por eso menos importante para marcar el rumbo que debe seguir la educación como una especie de planificación. El anterior fue del 2003 al 2006, este de aquí tiene también un horizonte de tiempo parecido, ¿no? A ver, Ricardo, si me permite, para hacer un buen plan se necesita un buen diagnóstico. Y si bien ya se conoce cuál es la situación prepandémica de la educación, pareciera que faltaran datos respecto a lo que ha sucedido en el sistema educativo en medio de la pandemia. Es decir, si bien sabemos, por ejemplo, cuántos niños o adolescentes han sido excluidos prácticamente del sistema por un tema de conectividad o por múltiples motivos, sabemos, por ejemplo, cuánto se ha retrocedido en el aprendizaje, qué tan, qué tan buena ha sido la educación de esta manera remota, porque que un niño esté presente en clase remota o que vea el programa de televisión Aprendo en Casa no significa que esté aprendiendo. Uh-huh. Sí, pero lo mismo podríamos decir, Mabel, si está en clases presenciales, ¿no es cierto? Sentado. Pero ahí hay una vigilancia del profesor, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme. Sin duda, porque parte de lo que ha sucedido con la pandemia es mostrar que lo remoto ha generado que se ponga en jaque aquello que ha caracterizado, y lo he dicho siempre, la educación, no solo en el Perú, sino en general los modelos educativos, que es siempre ir tratando de verificar, yo llamo educación bajo sospecha, ¿no? Todo. Pero su pregunta es fundamentalmente importante porque evaluaciones estandarizadas como las que se hacían hasta antes de la pandemia no se tienen, no hay información generalizada ni muestral válida de lo que sucedió con los aprendizajes, porque es muy difícil, no solo el Perú, ningún país ha podido montar esto. De hecho, por ejemplo, la prueba PISA se ha suspendido. Sin embargo, lo que sí se tiene es información de cada profesor a partir de lo que se hizo con las carpetas de recuperación para ver cuál era la situación que tenían los estudiantes a lo largo del año pasado, que interrumpieron los estudios por las diversas razones que ya conocemos. En una entrevista... Esa información sí se está consolidando, y esa es la información que debe servir para que, en lugar de tener una mirada general del sistema, es imposible tenerla de momento. Lo que sí podamos tener es que cada escuela pueda tener información de lo que sucede con sus estudiantes, ¿no? En una entrevista hace algunos días ya que tuvimos con el ministro de Educación, él nos decía que el objetivo del gobierno hoy es, incluso pese a la tercera ola que está por venir, que las clases semipresenciales se mantengan y que el calendario de retorno es en sí mismo de no retorno.
Y cuando le consultábamos sobre las recomendaciones que ha hecho la OMS sobre el particular y sobre los poquísimos riesgos que existen de contagio en escuelas a nivel mundial con la experiencia, él nos dijo que la decisión política era, como le decía, el regreso a la semipresencialidad, y nos decía que con el gobierno del señor Sagasti y con usted en el Ministerio de Educación, esto no es una imputación, era una observación en la línea de tiempo, no dieron el paso, fueron muy tímidos para dar el paso y como que tenían temor de aplicar este plan de la semipresencialidad. ¿Cuál sería la autocrítica? Ya va varios meses de haber dejado el cargo, señor Cuenca, de no haber puesto un poco más de énfasis o no haber pisado un poco más el acelerador para este regreso a las clases semipresenciales, a decir del ministro Cadillo. A ver, dos cosas ahí importantes. No, primero, que no comparto que haya sido sin acelerador. Solo para recordar, de los 36 meses que duró el gobierno de transición y emergencia, alrededor de 12 a 14 semanas estuvimos en segunda ola, y eso nos colocaba en una situación muy compleja respecto, en general, a todas las actividades. El 9 de marzo, cuando anunciamos el plan de retorno a clases y el inicio del año escolar, planteamos el plan completo y el objetivo principal de la gestión, que era volver a clases. De hecho, al 30 de julio regresaron 5.000, poco más de 5.000 escuelas en las zonas rurales participando. Entonces, no creo que no se haya puesto el acelerador. Lo que creo es que... ¿Temor entonces? ¿Perdón? ¿Temor? ¿Miedo a que los niños se contagien probablemente? Ninguno. Lo que teníamos era hacer las cosas como creíamos que debíamos hacerlas, basadas en toda la evidencia posible. Pero había evidencia de la OMS que señalaba que las escuelas no necesariamente eran espacios de contagio, ¿eh? Por supuesto que sí, y por eso es que incluimos eso para poder hacerlo. Es decir, el otro día escuchaba cómo los medios celebraban el regreso a clases por la apertura de unos colegios en Lima, y solo pensaba en los niños y niñas de las zonas rurales que hacían 5 meses estaban en clases, y por eso tuiteé y dije que nunca me voy a cansar de asombrarme que en el Perú existen las cosas solo cuando existen en Lima, ¿no? Entonces, no es que ha habido la orientación que pusimos en el plan de retorno, una orientación basada en esto que se llama contagio comunitario, contagio comunitario, que supone tener indicadores distritales, que es la unidad mínima para poder ver la cantidad de la forma de avance de la epidemia, ¿no? Entonces, independientemente de entender o no lo que hicimos, porque el plan de implementación se sigue usando felizmente por la gestión actual, con lo cual se demuestra que estuvimos desde el diseño y la implementación en el camino correcto. Lo cierto es que el objetivo sigue siendo eso, y eso es importante, y habrá que ir sumando todos los esfuerzos para que ese retorno sea un retorno seguro, flexible, gradual y voluntario, que es lo que planteamos desde el principio de año, ¿no? Viendo hacia futuro, entonces, tenemos este Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo 2021, que tiene 6 ejes fundamentales. Le pido, por favor, a Ricardo Cuenca que nos espere un par de minutos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y revisamos rápidamente cuáles son estos ejes y cómo es que va a impactar de manera positiva en nuestro sistema de educación y, por supuesto, en nuestros niños. Volvemos. Regresamos en esta conversación que tenemos con Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación y también investigador de los Institutos de Estudios Peruanos. El sistema educativo ha sido declarado en emergencia, pero además hay un plan, ¿no? Hay un plan que tiene 6 ejes y sobre lo que a continuación nos gustaría repasar. Entendemos que hay, y por favor, si usted nos podría explicar en qué consiste cada uno de estos ejes y cómo es que va a impactar finalmente en nuestro sistema educativo.
Sí, Mabel, efectivamente hay 6 ejes en el documento que ha publicado el Ministerio. Estos ejes tienen que ver con la recuperación y consolidación de aprendizajes como el primer eje, cosa que por supuesto es fundamental, un eje sobre el desarrollo profesional docente, uno sobre innovación tecnológica, que también es muy importante, uno sobre educación superior, uno que tiene que ver con atención a las poblaciones rurales, indígenas, y un sexto eje que tiene que ver con el tema de la descentralización. Yo quiero rescatar de aquí 3 cosas que me parecen bien importantes en términos del planteamiento que se está teniendo. Uno primero es, por supuesto, enfocarse en el tema del retorno a clases, en el tema de los aprendizajes. Ojalá este proceso siga avanzando y se busquen alternativas para flexibilizar incluso el próximo año cómo serían los nuevos calendarios para tratar de recuperar algunos de los aprendizajes curriculares que no se consolidaron durante estos 2 años de pandemia, ¿no? Otro tema importante y que nosotros estuvimos desde hace muchos años pidiendo que se haga, y de alguna manera en los 8 meses del gobierno lo hicimos, fue atención a brechas de desigualdad, ¿no? Ahora, que siempre fueron, en particular estas, este tiempo estas brechas se han acrecentado, ¿no? Y por último, si me permiten brevemente, otro enfoque que me parece importante es el fortalecimiento de estas decisiones a nivel intergubernamental e intersectorial, que también son una receta básica, digamos, para poder sacar adelante el sistema educativo, ¿no? Ahora, justamente la situación de emergencia llega por las consecuencias de la pandemia, el retraso a la semipresencialidad que mencionábamos y comentábamos en el segmento anterior. Y claro que es rescatable que las zonas rurales de nuestro país hayan vuelto, y eso se elogió en su momento y se puso en valor en su momento. Pero justamente entre estos retrasos, lo que hemos podido conocer, señor Cuenca, es que el año pasado se emitió un informe desde el Ministerio de Salud hacia octubre-noviembre 2020 que establecía, a través de recomendaciones del Ministerio de Salud, un paulatino retorno no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Y el plan, como usted bien sabe y todos sabemos, se frustró porque vino la vacancia presidencial en noviembre del año pasado. Y no sé si este informe se tuvo a mano cuando usted asume las funciones en el Ministerio de Educación, porque lo que hemos podido conocer aquí es que se habla precisamente entre las recomendaciones, no solamente en las zonas rurales del Perú, sino también se habla de una serie de planes y protocolos en los colegios públicos y privados de zonas urbanas para que tengan y echen a andar un plan paulatino de regreso a la semipresencialidad. Y si hablamos hoy de la emergencia, tiene que ver precisamente con lo que no se pudo concretar en su momento en las zonas urbanas. No hablemos de las zonas rurales, que eso se ha elogiado y está muy bien. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Tuvo conocimiento de estas recomendaciones del MINSA en un informe de octubre del año pasado? Insisto, Jaime, en que, a ver, el plan de retorno es un plan de retorno que se hizo con el MINSA, junto con un equipo de epidemiólogos que acompañó al Ministerio de Educación en el planteamiento de este plan de retorno. Dos cosas pasaron, ¿no es cierto? Cuando en diciembre empezamos con las reuniones con el Ministerio de Salud, la gestión del Ministerio de Salud en ese momento empezó a notar que empezaba la segunda ola. Ajá. Y por lo tanto había que tener mucho más cuidado, no solo del retorno a clases, sino inclusive en algunas cosas. Recordarán que parte de mi trabajo era anunciar las medidas, empezaron a endurecerse algunas medidas y buscamos tener esta cuarentena diferente que hicimos al principio del mes porque el contexto cambiaba.
¿no es cierto? Entonces, lo que quiero que quede claro es, fue el MINSA el que en diciembre dijo que ese informe que le estoy comentando de noviembre, que hablaba de articular planes y protocolos locales o regionales para el retorno a la semipresencialidad en zonas urbanas con autoridades de salud y actores clave, estoy leyendo el informe de octubre del año pasado, usted dice que en diciembre el MINSA se desdice y dice, cuidado, están subiendo los casos. Fue por eso. Exactamente. El MINSA es el órgano rector de la política de salud. Y ya para finalizar, Ricardo, respecto a este plan nacional de emergencia del sistema educativo, me da la impresión, a ver, en una lectura así muy a lo superficial, que no se está teniendo mucha conciencia, no se está profundizando en lo que es la educación inicial. De hecho, no se ha hablado de la educación inicial y de su importancia y de todo lo que están retrocediendo los niños, o mejor dicho, no aprendiendo en este par de años, ¿no? En un momento en donde su cerebro es muy flexible y aprenden pues psicomotricidad fina, gruesa y a socializar, ¿no? Es la parte más importante de los primeros años. Merece un tratamiento especial porque finalmente, ¿cómo es que estos niños que pasaron el tiempo en casa durante la pandemia van a ser entregados a la educación primaria? Sí, a ver, efectivamente, por eso es que en el plan de retorno que está vigente, una de las poblaciones priorizadas para el retorno a la semipresencialidad son justamente los estudiantes de educación inicial, porque allí estamos absolutamente de acuerdo todos en que son probablemente a los que más difícil les ha ido llevar una situación remota, más la cuarentena del año pasado, es decir, son los que han tenido mayores problemas, ¿no? Nosotros estamos convencidos que tiene que haber no solo un tratamiento especial y priorizado, sino que tiene que formar parte urgente de este plan de retorno, ¿no? En el plan está colocado la educación inicial, primer y segundo grado, sexto grado de primaria, quinto grado de secundaria, que son los espacios de tránsito, ¿no? Y además porque también es una situación que es un fenómeno urbano. Aun cuando creen que el gobierno de transición no aceleró, no querían poner las cosas por delante en términos de avanzar con el retorno a clases, el 27 de julio salió la norma que permitía abrir zonas urbanas y zonas rurales 2, justamente porque como los indicadores lo permitían, había que priorizar allí donde habían educación inicial, que la mayoritariamente en zonas urbanas, los colegios y las escuelas dirigidas a los estudiantes con múltiples discapacidades o discapacidades complejas, para que también puedan asistir, porque en esas escuelas, además de estudiar, reciben sus terapias, y entonces era fundamental que podamos regresar a ello, ¿no? Ricardo Cuenca, exministro de Educación con nosotros. Gracias, Ricardo, que tenga usted muy buenos días.